qué va a saber esa pinche escuincla? Al final, esto es un cagadero. El denso humo de los cigarros se arremolinaba contra el techo de la sala de juntas para luego dispersarse. Era un día en que el ventarrón helado del Pacífico, el que llaman la bruja, azotaba la costa de Baja California y hacía traquetear las ventanas. Oficina del subcomandante de la segunda zona militar. Esa fue la primera frase que escupió el general brigadier Arturo Montemayor Salinas, hundido en la profundidad de un sofá de piel, con una sonrisa torcida asomándole en los labios. A su lado, como haciéndole eco, el coronel Héctor Solís Romero, su jefe de Estado Mayor, soltó una risita ahogada mientras arrugaba un vaso de cartón de café soluble y lo lanzaba a la basura. Tiene toda la razón, mi general. Ni siquiera es egresada del heroico colegio militar. Y aunque se haya revolcado en el infierno con los de las fuerzas especiales, ¿acaso el mando de una zona militar es un trabajo físico? Seguramente necesitaban un títere. Exacto. Como esta zona ya tiene fama de ser un nido de problemas, la mandaron para limpiar la imagen. Con suerte, se limitará a querer colgarse las medallas del trabajo que ya hemos hecho nosotros. Pero lo más seguro es que se deje llevar por un entusiasmo estúpido, trate de hacérsela importante y termine quebrándose sola. El general Montemayor, como era su costumbre, golpeaba rítmicamente la mesa con su bota militar. Él era el verdadero poder en esa unidad. Desde que el anterior comandante de zona fue relevado de forma deshonrosa, la unidad había estado, en la práctica, bajo su control. Su cártel, tejido con lazos de lealtad y antigüedad forjados en el colegio militar, era una fortaleza inexpugnable. Y ahora, una piedra ajena intentaba incrustarse en sus muros. Ximena Escalante Vargas, general de división, la comandante de zona más joven en la historia del ejército mexicano. Y además, mujer. Supongo que ya les dejaste bien claras las cosas a los comandantes de batallón. Los ojos del general Montemayor brillaron. El coronel Solís curvó los labios en una mueca despreciable. No se preocupe, mi general. El teniente coronel Javier Ríos Mendoza, en especial, la está esperando con ansias. La primera junta de oficiales después de la ceremonia de toma de posesión de hoy va a ser todo un espectáculo. A esa misma hora, un sedán negro atravesaba el puesto de control de la zona militar. En el asiento trasero iba la general de división Ximena Escalante Vargas. En silencio, observaba el paisaje árido y montañoso que desfilaba tras la ventanilla. Esta era la zona Cuchuma, a un tiro de piedra de la frontera, el teatro de operaciones más implacable de todo el ejército, encargado de vigilar simultáneamente la sierra y la costa. Pero lo que sus ojos captaban, más allá de la difícil geografía, era el aire estancado y pesado que oprimía toda la unidad. El aire está viciado, murmuró Ximena en voz baja. Su voz era serena, pero tenía una resonancia dura, como el acero. El soldado conductor la miró de reojo por el retrovisor, pero ella no volvió a abrir la boca. Las yemas de sus dedos, que acariciaban la visera de su gorra de servicio apoyada en sus rodillas, estaban cubiertas de callos. No eran las manos de alguien que solo había manoseado papeles. Eran las manos de una guerrera, forjadas en el entrenamiento más brutal y en operaciones donde la vida y la muerte se decidían en un instante. El vehículo se detuvo frente a la entrada del cuartel general. Los oficiales de Estado Mayor, formados en fila, gritaron el saludo reglamentario. Lealtad. Un grito estruendoso, pero sus miradas estaban vacías. Ximena bajó del coche y los recorrió lentamente con la vista. El llano brigadier Arturo Montemayor fue el primero en acercarse, aparentemente cortés, pero la arrogancia se desbordaba en el ángulo de su inclinación y en la forma en que desviaba la mirada. Bienvenida, mi generala. Ha sido un largo viaje. Soy el general brigadier Arturo Montemayor, subcomandante de la zona. Ximena observó por un instante la mano que le ofrecía, antes de estrecharla con un apretón breve y firme. En ese momento, el ceño de Montemayor se frunció de forma casi imperceptible. La presión que sintió fue tan intensa que no parecía provenir de la mano de una mujer. Sin embargo, Ximena soltó la mano sin alterar su expresión. El gusto es mío. Soy Ximena Escalante. El clima está bastante fresco. El viento de la baja siempre pega duro. Mi generala. Le tomará algo de tiempo adaptarse. Montemayor puso un énfasis particular en la palabra adaptarse. Ximena no pasó por alto la insinuación. Esbozó una leve sonrisa y respondió. Mientras más fuerte sopla el viento, más se aclara la mente. Entremos. El pasillo que conducía al despacho del comandante de zona estaba en silencio. Las fotografías de los comandantes anteriores, colgadas en la pared, parecían observarla desde arriba. Al entrar en su oficina,
Ximena echó un vistazo a las carpetas de entrega y recepción apiladas sobre el escritorio. A primera vista, todo parecía perfectamente organizado, pero su instinto le advertía que algo faltaba. ¿Dónde están las observaciones de la auditoría de seguridad y el análisis de incidentes de los últimos 3 años? Preguntó Ximena al coronel Héctor Solís, que había entrado tras ella. El coronel, sin mostrar la menor sorpresa, respondió con descaro. Esos documentos están siendo reclasificados por la sección de inteligencia. Mi generala. Tardarán un poco. Es un volumen de información enorme. Si le urge, ¿quiere que le traiga los resúmenes ejecutivos? Una mentira obvia. Una maniobra para vendarle los ojos y taparle los oídos a la nueva comandante. Ximena cerró la carpeta y miró fijamente al coronel Solís. ¿Reclasificando? Tenía entendido que la orden era tener todo listo antes de mi llegada. Mis disculpas. Mi generala. Parece que hubo un error por parte del personal subalterno. Ya sabe, como estamos en una zona remota, el nivel de los administrativos no es el mejor. El coronel dejó la frase en el aire, echándole sutilmente la culpa a los soldados. Ximena no insistió. Sabía perfectamente que si se enfadaba en ese momento, solo conseguiría que susurraran a sus espaldas. ¿Ven? Las mujeres son emocionales. Entendido. Quiero los originales en mi escritorio para mañana a primera hora. Haré lo que pueda. Mi generala. Pero no puedo prometerle nada. El coronel Solís hizo una reverencia y salió. Apenas se cerró la puerta, se filtraron unas risas ahogadas desde el pasillo. Ximena se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Más allá del patio de armas, a lo lejos, se distinguía el muro fronterizo. Interesante. Muy interesante. Sus pupilas se contrajeron, frías. Aquello era un campo de batalla. No uno donde silbaran las balas, sino un campo de batalla político y de voluntades, donde brillaban las navajas invisibles. Recordó las innumerables veces que se había enfrentado a terroristas en sus días en las fuerzas especiales. Debes golpear el punto vital más letal cuando el enemigo baja la guardia. Aún no era el momento. Ella era una cazadora que sabía esperar a que la presa ofreciera el cuello por sí misma. 14 horas. Primera junta de oficiales de operaciones. El ambiente en la sala era tenso. Todos los comandantes de regimiento y de batallón estaban presentes. Cuando Ximena entró, todos se pusieron de pie mecánicamente y saludaron. Ximena tomó asiento y, justo cuando iba a empezar con el primer punto del día, un chasquido de goma de mascar resonó desde un rincón de la sala. En el tenso silencio, el sonido pareció anormalmente fuerte. Todas las miradas se dirigieron hacia el teniente coronel Javier Ríos Mendoza. Estaba recostado en su silla, mascando chicle con descaro y tamborileando con un bolígrafo. A pesar de sentir la mirada de Ximena sobre él, no se detuvo. Al contrario, la miró directamente a los ojos, infló un globo de chicle y lo reventó. ¡Pop! Era una provocación flagrante. El general Montemayor fingía no darse cuenta, con la vista clavada en sus papeles, mientras que el coronel Solís tenía una extraña sonrisa en los labios. Ximena observó al teniente coronel Ríos por un momento y luego, como si nada hubiera pasado, comenzó a hablar. Vamos a revisar la preparación para el periodo de mayor vulnerabilidad en la vigilancia costera. Comandante del batallón de reconocimiento. Su informe, Javier Ríos, sin levantarse de su silla, respondió lentamente mientras jugaba con el chicle en su boca. Todo está en el informe escrito. ¿Realmente tengo que repetirlo? Con todo respeto. Mi generala. La gente de campo como nosotros no siempre nos explicamos bien. Le será más fácil si lo lee directamente. Un silencio glacial se apoderó de la sala. Aquello no era simple pereza o mala actitud. Era un desafío frontal a un superior. Un acto de insubordinación. Los rostros de los otros comandantes palidecieron, pero nadie se atrevió a detener a Ríos. Temían el poder del cártel de la zona. Ximena se levantó lentamente de su silla y se acercó a él. Tac, tac, tac. El sonido de sus botas rompió el silencio. De pie frente a Ríos, Ximena lo miró desde arriba. Teniente coronel, ¿es esa la forma de dirigirse a un superior? Ríos soltó una risita y se levantó a medias, con una postura todavía insolente. Ay, discúlpeme, mi generala. Es que ando un poco mal de la espalda. Y, como usted no conoce bien cómo funcionan las cosas aquí en el terreno, nosotros le damos más importancia a las operaciones reales que a los informes de trámite. Si solo se sienta en su escritorio a dar órdenes, el campo se paraliza. Escritorio. No conoce el terreno. ¿Eran palabras cargadas con el veneno de la pregunta que va a saber una mujer?
En los ojos de Ríos se leía un desafío burlón. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Él se sentía seguro. Tenía el respaldo del general Montemayor. Y ya tenían preparado el guión para acusarla de ser una vieja histérica si se atrevía a gritar o a perder los estribos. Pero Ximena no reaccionó como esperaban. En lugar de enfadarse, habló con una voz muy tranquila y baja, casi como si estuviera reprendiendo a un niño malcriado. Lamento que te duela la espalda. Un comandante con una hernia discal, eso supone una seria limitación para el desempeño en combate. Bueno, para las operaciones no me estorba. Eso es lo que tú crees. Siéntate. Ximena regresó a la cabecera de la mesa. Javier Ríos, con una expresión de triunfo, miró de reojo a Montemayor y volvió a sentarse. Ximena continuó con la reunión. Sin embargo, su mirada era diferente. En su mente ya se estaba dibujando el organigrama de mando de la 2. Zona militar, y había identificado con precisión qué partes estaban podridas. Al terminar la reunión, los comandantes salieron en tropel. Al pasar, Montemayor le dio una palmada en el hombro a Ríos y le susurró: «Bien hecho. La dejaste completamente callada». ¿Viste cómo se le puso la cara? No pudo decir ni pío. No fue para tanto. Mi general, dicen que viene de las fuerzas especiales, pero parece puro cuento. Ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Estaba muerta de miedo. En la sala de juntas vacía, Ximena se quedó sola, observando el mapa de operaciones en la pizarra blanca. Javier Ríos Mendoza. Antigüedad 2008. Sicario del subcomandante Arturo Montemayor. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Con una pluma estilográfica, trazó una línea roja junto al nombre de Javier Ríos. Tú eres el primer objetivo. Ximena lo sabía. La arrogancia que Ríos había mostrado al mascar chicle se convertiría en la soga que le apretaría el cuello. No tenía intención de precipitarse. Como la serpiente que se enrosca antes de devorar a su presa, comenzó a prepararse para asfixiarlos. Lenta pero inexorablemente. Esa noche, en la residencia del comandante, Ximena se quitó el uniforme y se puso ropa de entrenamiento. Sus puños golpeaban el saco de boxeo con una velocidad y una furia contenidas. ¡Pac! 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 Gotas de sudor caían al suelo. Frente a sus ojos, se dibujaban los rostros burlones que había visto ese día. La noche en la zona Cuchuma era profunda, pero la guerra de la general de división Ximena Escalante Vargas apenas comenzaba. Se secó el sudor y observó el cuartel general, sumido en la oscuridad de la noche. Prepárense. Esta pinche escuincla les va a enseñar cómo se despedaza a una jauría como ustedes. En la oscuridad, solo sus ojos brillaban con una luz gélida. La brisa del amanecer en la costa del Pacífico era cortante. El sol rojo ascendía sobre el muro que marcaba la línea fronteriza en la zona de vigilancia costera. Pero el aire en el puesto de avanzada de la segunda zona militar seguía helado. La general de división Ximena Escalante Vargas había salido de su residencia a las 4 de la mañana para su primera inspección de campo desde su llegada. Sus botas estaban impecablemente lustradas y su uniforme de campaña no tenía una sola arruga. Sin embargo, la apariencia de los comandantes de campo que debían acompañarla era muy diferente. La hora acordada eran las 5 en punto, pero el comandante del batallón costero, el teniente coronel Javier Ríos Mendoza, no apareció hasta pasadas las 5:10. Caminando con parsimonia. Las correas de su equipo estaban sueltas y la carrillera de su casco colgaba sin abrochar. Al ver a Ximena, su comandante de zona, ni siquiera se molestó en trotar. Se acercó con la calma de quien sale a pasear. Vaya, mi generala, llegó antes de lo que pensaba. El camino por aquí es complicado y había algo de tráfico. Ríos ni siquiera saludó. Se frotó la nariz con la mano enguantada mientras hablaba. De su boca seguía saliendo el chasquido de la goma de mascar. El ayudante de campo que acompañaba a Ximena se puso rojo de ira y fulminó con la mirada al teniente coronel. Pero Ximena lo detuvo con un gesto. Observó con calma las correas sueltas y el casco torcido de Ríos. ¿Tráfico? ¿A estas horas de la madrugada puede haber tráfico en la carretera costera? La voz de Ximena era suave, más que una sospecha o un interrogatorio. Sonaba como si realmente tuviera curiosidad. Ríos se rió para sus adentros. Vaya, esta mujer de verdad no conoce el terreno. Es muy fácil engañarla. Ah, es que muchos civiles vienen a pescar a estas horas. Usted no conoce bien la zona, pero controlar a los pescadores es un verdadero dolor de cabeza. Para usted, que viene de la capital, es difícil de entender. Era una mentira descarada. A esa hora, la carretera costera estaba restringida a vehículos militares. Pero Ximena asintió y sacó una libreta.
fingiendo anotar algo. Ya veo. El control de los pescadores es difícil. Tomaré nota. Debes de tener mucho trabajo. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Ríos. La subestimaba por completo. Estaba convencido de que su historial en las fuerzas especiales era una farsa. Un currículum inflado para fines de propaganda. ¿Qué tipo de operaciones especiales podría haber hecho con esa mirada tan inocente? Se puso al frente de Ximena y comenzó a caminar a lo largo del muro fronterizo. Por aquí, mi generala. Pero tenga cuidado. La pendiente es bastante pronunciada. Veo que trae botas de combate, pero aún así, cuídese los tobillos. Las mujeres tienen los huesos más frágiles y se lastiman con facilidad. Era un comentario descaradamente sexista, pero Ximena se limitó a sonreír y a seguirlo. Gracias por la advertencia. Guíame despacio. La inspección fue un desastre. El estado de alerta de los centinelas era deplorable. Los soportes de las armas de apoyo estaban oxidados. Había numerosas secciones donde la humedad en las pantallas de las cámaras de vigilancia impedía ver con claridad el frente. Había un sinfín de cosas que Ximena podría haber señalado, pero mantuvo la boca cerrada. En su lugar, fingió escuchar atentamente las excusas que Ríos le daba. Es que la brisa del mar oxida todo muy rápido. Apenas lo limpias, al día siguiente ya está oxidado otra vez. No hay presupuesto, falta personal. Los de arriba presionan, los de abajo no obedecen. Ser comandante de batallón es muy difícil. Me imagino que es difícil. Hablaré con el jefe de Estado Mayor para que ponga más atención al tema del abastecimiento. Ante la actitud tibia de Ximena, Ríos se envalentonó. Incluso sacó un cigarro y se lo encendió durante la inspección. Fumar en una zona de operaciones. Y además frente a un superior. Era una violación flagrante del reglamento. ¿Quiere uno, mi generala? Ah, ¿usted no fuma? Últimamente. Hasta las mujeres militares fuman mucho. No, gracias. Fuma tú. Ximena desvió la mirada y examinó atentamente la base del muro. Su aguda vista detectó algo, en la parte inferior del muro. La tierra había sido removida y vuelta a cubrir de una forma poco natural. Y cerca de allí, había una colilla de cigarro extraña. No era de una marca nacional. Se agachó, fingiendo atarse las agujetas de la bota, y recogió discretamente la colilla, guardándola en su bolsillo. ¿Qué pasa, mi generala? ¿Hay algo ahí?, preguntó Ríos, soltando una bocanada de humo. No, nada. Se me había desatado la agujeta. Continuemos. Ximena se reincorporó. Su expresión seguía siendo afable, pero la mano dentro de su bolsillo se apretó con fuerza. Aquella marca en el suelo no era obra de un animal. Alguien había practicado una infiltración o, peor aún, había estado entrando y saliendo por ahí, y el supuesto comandante del batallón no tenía ni idea. O tal vez lo sabía y lo estaba ignorando. De regreso al cuartel general, la mente de Ximena trabajaba a toda velocidad. Dentro del vehículo, le dio una orden en voz baja a su ayudante de campo. Consigue las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la última semana, las que vimos hoy en la inspección. No pases por el jefe de la sección de inteligencia. Ve directamente con el sargento de informática y pídelas en mi nombre. Máxima discreción. Sí, mi generala. Pero, según el reglamento de seguridad, el procedimiento, dile que es una inspección de seguridad sorpresa bajo un supuesto de estado de emergencia. No preguntes más y hazlo. La imagen de mujer ingenua que había mostrado frente a Ríos había desaparecido por completo. El ayudante, ante su fría autoridad, tragó saliva y asintió. A la misma hora, en la oficina del subcomandante, el General Brigadier Arturo Montemayor, el coronel Héctor Solís y el teniente coronel Javier Ríos, recién llegado de la inspección, estaban reunidos. Sobre la mesa había una orden de tacos al pastor y carnitas. ¿Y bien, qué tal? ¿Nuestra generala tiene buen aguante para la sierra?, preguntó Montemayor mientras frotaba un par de palillos de madera. Ríos soltó una carcajada mientras masticaba un trozo de carnitas. Ni se imagina, mi general, cómo jadeaba la pobre. La llevé a propósito por el camino más difícil. Además, aunque quisiera señalar algo, ¿cómo va a hacerlo si no sabe nada? Le decía es por la brisa del mar o esto siempre ha sido así. Y ella solo asentía con la cabeza. Es una completa marioneta. El coronel Solís se rió. ¿Lo ve, mi general? Por mucho que digan que viene de las fuerzas especiales, al final una mujer es una mujer. No tienen instinto para el campo. Se supone que la pusieron ahí para revisar papeles administrativos, y ni eso sabe hacer.
Esta mañana le pasé unos documentos para firma y los autorizó sin más. Creo que ni los leyó. Montemayor asintió, satisfecho. Perfecto. Todo va según el plan. Por ahora, sigan tratándola bien, háganla sentir cómoda. Que se crea que la respetamos. Y entonces, en el momento decisivo, le jalamos el tapete para que se caiga de bruces. Saben que el próximo mes viene el comandante del Cuerpo de Ejército para la inspección de mando y control, ¿verdad? Por supuesto, mi general. Ya tengo un plan para que haga el ridículo más grande de su vida. Vamos a sabotear ligeramente la red de comunicaciones para paralizar el sistema de mando. Haremos que el comandante del Cuerpo de Ejército la vea en persona, sin saber qué hacer en medio de la sala de situación. Los ojos de Ríos brillaron como los de una serpiente. No tenían idea de lo superficial que era la trampa que estaban cavando. Ni en sus sueños más locos imaginaban que la mujer de la que se burlaban ya les estaba apuntando al cuello. Esa noche, en el despacho del comandante de zona, a altas horas de la noche, cuando todos se habían ido, Ximena estaba sentada sola bajo la luz de una lámpara de escritorio. Sobre su mesa estaban la colilla de cigarro extranjero que había recogido en la mañana y una tablet que reproducía las grabaciones de las cámaras de vigilancia que su ayudante había conseguido. Ampliar imagen. Ximena murmuró para sí misma mientras tocaba la pantalla. La fecha del video era de 3 días antes, a las 2 de la madrugada. Se veía un vehículo civil entrando por la puerta trasera del puesto de avanzada costero que comandaba Javier Ríos. Unas personas bajaban del coche y sacaban varias hieleras de la cajuela para meterlas en el puesto. Quien los recibía era nada menos que el propio teniente coronel Javier Ríos. Se reía y bromeaba con los civiles, y se veía claramente como uno de ellos le metía un sobreabultado en el bolsillo. Colusión con contrabandistas. Este tipo, el comandante de un batallón, ha convertido su unidad en un pasillo para el contrabando, como si fuera una tiendita de la esquina. A Ximena se le escapó una risa amarga. No se trataba de simple negligencia. Era un acto criminal. Un delito que según el Código de Justicia Militar podía castigarse con una pena severa. Metió la colilla en una bolsa de plástico para pruebas y miró al Javier Ríos de la pantalla con ojos gélidos. Javier Ríos, ni siquiera eres un soldado. Me avergüenzo de que un pedazo de basura como tú sea mi subordinado. Abrió un cajón y sacó una vieja libreta. En ella estaban dibujados los formatos de planes de operación que había utilizado desde sus días en las Fuerzas Especiales. En la primera página, escribió con un rotulador grueso: Operación, limpieza general. Objetivo número 1, Teniente Coronel Javier Ríos Mendoza. CMDTE, Batallón Costero. Segunda ZM. Cargos: abandono de servicio, fallo en la vigilancia, permiso de acceso ilegal a civiles, sospecha de soborno. Ximena soltó el rotulador y se recostó en la silla. Podría llamar a la policía militar en ese mismo instante y arrestarlo, pero eso solo sería cortar la cola del lagarto. Tenía que acabar con toda la red, el coronel Héctor Solís, que estaba detrás de Ríos, y en la cima, el general brigadier Arturo Montemayor. Para ello, necesitaba un golpe más contundente, más impactante. La inspección de mando y control del Cuerpo de Ejército. La misma inspección que ellos habían mencionado en su conspiración para tenderle una trampa. Ximena, a través de sus propios canales, ya sabía que planeaban usar la inspección para humillarla. De acuerdo, seré la comandante incompetente que quieren que sea. Bailen a sus anchas en el escenario. Cuando se apaguen las luces, ese escenario se convertirá en su patíbulo. Ximena levantó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba la única persona de confianza que había infiltrado previamente en la zona. El joven asesor jurídico de la oficina de inspección. Soy yo. ¿Está todo listo? Como ordenó mi generala. La solicitud de orden judicial para revisar los movimientos bancarios del comandante del batallón está preparada. ¿Cuándo procedemos? Todavía no. La haremos estallar cuando estén más confiados. Más arrogantes que nunca. Ximena colgó y miró por la ventana. El patio de armas estaba sumido en una oscuridad impenetrable. El sonido del viento que soplaba sobre él parecía el de un cuchillo afilándose. A la mañana siguiente, en la reunión de operaciones, Ximena entró en la sala con la misma expresión afable de siempre, quizás incluso un poco intimidada. El teniente coronel Javier Ríos seguía con las piernas cruzadas, mascando chicle, y el coronel Héctor Solís jugaba con un bolígrafo, recostado en su silla. El General Brigadier Arturo Montemayor habló con voz arrogante. Mi generala, de los preparativos para la inspección del Cuerpo de Ejército nos encargamos nosotros. No se preocupe por doctrinas tácticas complicadas y esas cosas.
Usted solo atienda a los invitados importantes. Con que le ofrezca una taza de café al comandante del cuerpo de ejército cuando llegue, seguro que ganamos puntos, ¿no cree? Era un insulto flagrante. La estaba tratando como a una edecán. Algunos oficiales con un mínimo de conciencia fruncieron el ceño, pero nadie se atrevió a decir nada. Ximena bajó la vista hacia su taza de café por un momento, luego levantó la cabeza y sonrió ampliamente. Ah, claro, todavía estoy un poco verde en los temas tácticos. Confío plenamente en usted, mi general, y en el jefe de Estado Mayor, Teniente Coronel Ríos. Usted también me ayudará mucho, ¿verdad? Ríos soltó un resoplido y contestó. Pues sí, con que haga lo que le decimos. Le garantizamos que al menos no hará el ridículo. Gracias. Qué tranquilidad me dan. Ante la palabra tranquilidad de Ximena, un aire de alivio y burla recorrió la sala. Habían caído por completo en el engaño. Las hienas se preparaban para brindar, sin saber que la presa que tenían delante era un tigre con las garras ocultas. Cuando la reunión terminó y Río salía, la mirada de Ximena se clavó en su espalda como una daga. Disfruta. Esa sonrisa se convertirá en un grito en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de la puerta del despacho del comandante al cerrarse resonó en el pasillo, inusualmente fuerte y pesado. La calma que precede a la tormenta envolvía la zona Cuchuma. Día de visita del comandante del cuerpo de ejército. Desde primera hora de la mañana, una tensión palpable flotaba en el cuartel general de la 2. Zona militar. Hasta el polvo del patio de armas parecía contener la respiración. Pero esa quietud solo era el presagio de la tormenta que se avecinaba. El cielo de Baja California estaba encapotado, amenazando con llover en cualquier momento, y un viento húmedo hacía ondear pesadamente la bandera del cuartel general. La sala de mando y control parecía un campo de batalla. Docenas de monitores mostraban en tiempo real la situación en cada puesto costero y de vigilancia, mientras el tecleo de los operadores se mezclaba con el ruido de las radios. La general de división Ximena Escalante Vargas estaba sentada en el puesto de mando central, con la vista fija en la pantalla gigante del frente. Su expresión parecía tensa y sus manos, entrelazadas, temblaban ligeramente. Desde atrás, el coronel Héctor Solís observaba la escena y le hizo una seña al general brigadier Arturo Montemayor. Mire, ya está paralizada del miedo. Montemayor sonrió satisfecho y, fingiendo preocupación, se dirigió a Ximena. Mi generala, no tiene buen aspecto. Cuando llegue el comandante del cuerpo de ejército, usted misma tendrá que presentar el informe. ¿Estará bien? Si le resulta muy pesado, yo puedo. Ximena se giró, como sobresaltada. No, lo haré yo. ¿Qué clase de comandante sería si ni siquiera puedo presentar un informe? Es solo que no me siento muy bien del estómago. No se ponga nerviosa. Nosotros, su Estado Mayor, la respaldaremos perfectamente desde aquí atrás, intervino el coronel Solís con una sonrisa torcida. Ximena sabía que ese respaldo perfecto significaba en realidad la interferencia perfecta que habían planeado. A las 10, el helicóptero del comandante del cuerpo de ejército aterrizó en el patio de armas. El viento de las hélices levantó una violenta polvareda. El comandante tenía fama de ser un hombre estricto y apegado a los principios. En cuanto bajó, apenas respondió al saludo de Ximena y se dirigió directamente a la sala de mando y control. General Escalante, los informes que he recibido indican que últimamente hay muchas brechas en la seguridad de la segunda zona. Hoy lo comprobaré con mis propios ojos. Inicien de inmediato un simulacro de respuesta a incidentes. La orden del comandante del cuerpo de ejército resonó en la sala. Ximena tragó saliva y respondió. Entendido. Plan DN-13 para toda la unidad. Inicien fuego de contención y operación de bloqueo de inmediato. Al instante, una sirena ensordecedora comenzó a sonar. En las pantallas, las tropas empezaron a moverse con celeridad. Hasta aquí, todo iba bien. Pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. 3 de los monitores que mostraban la situación del batallón costero empezaron a fallar y se quedaron en negro. ¿Qué pasa con la comunicación?, gritó el oficial de transmisiones. Alarmado. En cuestión de segundos, las pantallas de los otros puestos también comenzaron a apagarse una por una. La sala de mando se convirtió en un caos. Comunicación perdida con los puestos 1, 2 y 3. El puesto de mando del batallón no responde. El sistema de transmisión de video está caído. Causa desconocida. Las cejas del comandante del cuerpo de ejército se crisparon. Miró a Ximena con ojos helados. General Escalante, ¿qué es este desastre?
Ni siquiera ha habido una incursión enemiga y sus comunicaciones se caen por sí solas. ¿Es este el nivel de la unidad que usted comanda? Ximena se levantó de un salto, visiblemente alterada. Su mirada vagaba perdida. Jefe de Estado Mayor, ¿qué ha pasado? Ayer, en la revisión, todo funcionaba correctamente. No, el coronel Solís, fingiendo estar desconcertado, negó con la cabeza. No lo entiendo. Mi generala. Parece que el servidor se ha sobrecargado de repente. El equipo es tan viejo. Si usted hubiera agilizado un poco la asignación de presupuesto, esto no habría pasado. Era una forma sutil de echarle la culpa a Ximena. En ese momento, la radio del teniente coronel Javier Ríos, cuyo batallón había perdido la comunicación, entró con dificultad entre la estática. CHHH. CHHH. Aquí comandante del batallón costero. Cuartel general. ¿Me copian? Maldita sí. ¿Qué pasa? Mis hombres están parados sin saber qué hacer porque no llegan órdenes de la generala. ¿Qué se supone que hagamos? La voz irritada de Ríos, saliendo por los altavoces, resonó en toda la sala. El rostro del comandante del cuerpo de ejército se puso morado de ira. Un comandante incapaz de dar órdenes claras a sus subordinados, sumiendo a sus tropas en el caos. Era el peor escenario posible. El General Brigadier Arturo Montemayor suspiró profundamente y dio un paso al frente. Mi general. La general Escalante lleva poco tiempo en el cargo y parece que aún no se ha familiarizado con los sistemas. Si me lo permite, tomaré el mando para resolver la situación. El comandante del cuerpo de ejército chasqueó la lengua y asintió. Montemayor, como si lo hubiera estado esperando, tomó el micrófono y comenzó a dar órdenes con una fluidez experta. Todas las unidades. Cambien a la red de respaldo y mantengan posiciones. Jefe de transmisiones. Active el servidor de emergencia de inmediato. Bajo sus órdenes. La caótica situación comenzó a normalizarse como por arte de magia. Era como un teatro perfectamente ensayado. Ximena, con el rostro pálido, tuvo que quedarse en un rincón sin poder decir una palabra. Vio el intercambio de miradas cómplices entre Solís y Montemayor. ¿Lo ves? No eres más que un adorno. Parecían decirle. El simulacro concluyó bajo la dirección de Montemayor. Ximena fue completamente ignorada. El comandante del cuerpo de ejército ni siquiera la miró y le dio una palmada en el hombro a Montemayor. General Montemayor, si no hubiera sido por usted, esto habría sido un desastre. Cuando el comandante es un inútil, al menos el Estado Mayor tiene que ser competente. Ximena bajó la cabeza, humillada, pero la comisura de sus labios, oculta a la vista de todos, se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Disfruten todo lo que puedan, porque esta será su última victoria. En su mano, apretaba una pequeña memoria USB. En el caos, justo antes de que se cortaran las comunicaciones, había logrado grabar todos los registros de la red y, lo más importante, un video de una cámara de seguridad que mostraba al teniente coronel Javier Ríos manipulando intencionadamente los cables de comunicación. Ximena, interpretando su papel de incompetente, había permitido que los conspiradores caminaran directamente hacia la tumba que ellos mismos habían cavado. Comencemos con el análisis post-acción. Después del simulacro, llegó el momento de la evaluación. El ambiente era más pesado que en un funeral. El comandante del cuerpo de ejército, sentado en la cabecera de la mesa, fulminaba a Ximena con la mirada. A su lado, con expresión triunfante, estaban el general Montemayor, el coronel Solís y el teniente coronel Ríos, que acababa de llegar. Javier Ríos había entrado a propósito con el uniforme cubierto de tierra, jadeando, para fingir que había estado trabajando arduamente en el terreno. General Escalante, deme una excusa. La red de comunicaciones de mando de su zona queda paralizada a los 10 minutos de empezar un simulacro. Si esto fuera real, su unidad estaría aniquilada. El grito del comandante del cuerpo de ejército hizo retumbar la sala. Montemayor intervino desde el lado. Mi general, no sea tan duro con ella. La general Escalante no tiene mucha experiencia de campo y por eso descuidó el mantenimiento del equipo. Debía haberla asesorado mejor. Es mi culpa. Hablaba como si fuera un subordinado leal, apuñalando a Ximena por la espalda por segunda vez. Javier Ríos también se sumó. En el terreno, la frustración era total. Como no llegaban órdenes, los soldados no sabían qué hacer. Mi generala, ¿no le dije yo siempre que el mando debe centrarse en las operaciones de campo? Todas las flechas apuntaban a Ximena. Justo cuando pensaban que todo había terminado, Ximena, que había mantenido la cabeza gacha,
La levantó lentamente. Su mirada ya no era la misma mirada débil que había mostrado en la sala de mando. Era la mirada fría y afilada de un francotirador de sus días en las fuerzas especiales, apuntando al corazón del enemigo. Mi general, no voy a dar excusas. Sin embargo, creo que es necesario determinar la causa exacta del incidente. La voz de Ximena era grave y profunda. Su actitud, completamente serena, hizo que el comandante del cuerpo de ejército la mirara con extrañeza. ¿Determinar la causa? ¿No han dicho que fue por equipo obsoleto? ¿De verdad fue por eso? Por favor, miren la pantalla. Ximena pulsó un botón del control remoto. Un video comenzó a reproducirse en la pantalla gigante de la sala. Era una grabación de la cámara de seguridad de la sala de comunicaciones del batallón costero, momentos antes del simulacro. En la imagen, se veía claramente al teniente coronel Javier Ríos. Después de ordenar a todos los operadores de transmisiones que salieran, desconectaba los cables del servidor principal y vertía agua sobre la fuente de alimentación. No. Un gemido ahogado escapó de los labios de Javier Ríos. Su mandíbula, que hasta entonces mascaba chicle, se detuvo en seco. Su rostro se volvió del color del papel. Los ojos de Montemayor y Solís se abrieron como platos. Teniente coronel Javier Ríos Mendoza. Destrucción intencionada de la red de comunicaciones y acto de sabotaje. Recitó Ximena los cargos con voz clara y pausada. Esto es un montaje. Es un video falso que la generala ha creado para incriminarme. Es un defaque de esos, gritó Ríos, poniéndose de pie de un salto y señalándola. Siéntese, Ximena, sin ni siquiera mirarlo. Reprodujo el siguiente video. Esta vez, era la grabación de hacía unos días, en la que se veía a Ríos intercambiando mercancía con los contrabandistas. Un primer plano mostraba su rostro sonriente mientras se guardaba el sobre con dinero en el bolsillo. Abandono de servicio. Permiso de acceso ilegal a civiles. Soborno. Y hoy, sabotaje del simulacro para socavar la cadena de mando. ¿Usted se considera un soldado? La sala quedó en shock. El rostro del comandante del cuerpo de ejército pasó del rojo al púrpura. Temblaba de rabia y de sentimiento de traición mientras miraba a Ríos. Javier Ríos. Desgraciado. ¿Es cierto todo eso? Ríos, acorralado como una rata, perdió la cabeza y se abalanzó sobre Ximena. Maldita perra. ¿Con qué grabando videítos a escondidas? Te voy a matar. Fuera de sí. Agarró un pesado cenicero de la mesa e intentó golpear a Ximena en la cabeza. Un acto de insubordinación sin precedentes. Intentando agredir a su comandante. En el instante en que todos gritaban, paralizados por el pánico. Ximena no se movió. Justo antes de que el cenicero impactara, su mano izquierda se disparó como un rayo y agarró la muñeca de Ríos. ¡Ah! Un sonido de huesos crujiendo acompañó el grito de dolor de Javier Ríos. Ximena le retorció la muñeca y lo estrelló contra la mesa. ¡Crack! La cubierta de cristal se hizo añicos y el rostro de Ríos quedó clavado en la mesa. Ximena le inmovilizó el brazo a la espalda y le susurró fríamente al oído. En las fuerzas especiales no solo aprendí a matar gente, ¿sabes? ¿Me llamaste escuincla? Pues dime, ¿qué se siente que ese escuincla te rompa los huesos? Suéltame, por favor. Javier Ríos se retorcía, pero el agarre de Ximena era de acero. Aplicó más fuerza, llevando la articulación de su hombro al límite. Se oyó un escalofriante clac. No hagas un escándalo delante del comandante del cuerpo de ejército, o te lo disloco del todo. Ríos, echando espuma por la boca del dolor, se quedó flácido. Una demostración de fuerza abrumadora que probaba que la leyenda de las fuerzas especiales no era un mito. El general Montemayor y el coronel Solís estaban paralizados por el terror, incapaces de articular palabra. La escuincla que conocían ya no estaba allí. Frente a ellos había una bestia que había olido sangre. Ximena empujó a Ríos al suelo como si fuera un saco y sacó un pañuelo para limpiarse las manos. Luego llamó al jefe de la policía militar. Jefe de la policía militar. ¿A qué espera? Es un delincuente en flagrancia. Lléveselo. A la orden. Mi generala. Los policías militares, que ya estaban esperando, entraron y se llevaron a Ríos a rastras. Mientras lo sacaban, gritó desesperado hacia Montemayor. Mi general, sálveme. Hice lo que usted me ordenó. Mi general. Montemayor giró la cabeza bruscamente, evitando su mirada. Los gritos de Javier Ríos se desvanecieron al final del pasillo. Ximena se ajustó el uniforme y saludó respetuosamente al comandante del cuerpo de ejército. Lamento haberle causado esta preocupación. La falta de mi subordinado es enteramente mi responsabilidad.
pero para que crezca carne nueva, primero hay que cortar la carne podrida. A partir de hoy, comenzaré la gran limpieza de la segunda zona militar. El comandante del cuerpo de ejército, que la había estado mirando atónito, asintió lentamente. Su expresión había pasado de la ira al asombro. General Escalante, usted no es una mujer común. Le doy plenos poderes. Arrase con todo y vuelva a empezar. Gracias. Mi general. Lealtad. La mirada de Ximena se desplazó lentamente hacia el general Montemayor y el coronel Solís. Sus rostros estaban blancos como el papel. Ximena articuló unas palabras sin sonido, solo para que ellos las vieran. Ahora siguen ustedes. Un pilar del cártel había caído. Pero esto era solo el principio. La venganza de Ximena acababa de dar su primer paso. El sangriento festín había comenzado. Después de que el teniente coronel Javier Ríos fuera transportado en un vehículo de la policía militar, un silencio sepulcral se instaló en el cuartel general de la 2. Zona militar. Los oficiales que transitaban por los pasillos caminaban de puntillas, y los soldados solo intercambiaban miradas, sin atreverse siquiera a respirar fuerte. El terror de haber presenciado la fuerza letal de su comandante era inmenso. Pero los que aún quedaban en pie, incluso en medio de ese miedo, seguían albergando malicia. Oficina del subcomandante. El General Brigadier Arturo Montemayor vaciaba con nerviosismo un cenicero repleto de colillas. Coronel Solís, ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados? Ese imbécil de Ríos no supo controlarse y se autodestruyó, arruinando todo nuestro plan. El coronel Héctor Solís, con los ojos inyectados en sangre, revisaba un fajo de documentos. Él no era un bruto como Ríos que solo sabía usar la fuerza. Era un maestro de la administración. Un experto en atrapar a la gente con reglamentos, procedimientos y cifras. No se preocupe. Mi general. Ríos era una carta de descarte. La generala, por muy de las fuerzas especiales que sea, podrá saber de combate, pero es imposible que domine la complejidad de la administración militar. Dicen que la pluma es más fuerte que la espada. La vamos a asfixiar con papeleo. Lo que Solís le mostró era un plan de adquisición anticipada de uniformes de invierno y combustible para calefacción. A primera vista, parecía un plan perfecto para asegurar un invierno cálido para los soldados, pero en su interior ocultaba tablas de precios manipuladas y cláusulas abusivas diseñadas para adjudicar el contrato a una empresa específica. ¿Y esto qué es? Dicen que este invierno será especialmente crudo. Es una solicitud para usar fondos de reserva y comprar combustible y ropa de invierno adicional. La cantidad asciende a varias decenas de millones de pesos, por lo que es imprescindible la autorización de la comandante de zona. La empresa proveedora es una compañía fantasma a nombre de mi cuñado. En el momento en que ella estampe su firma, podremos acusarla de malversación y prevaricación, y con eso la destituirán. La comisura de los labios de Montemayor se curvó lentamente hacia arriba. Eres un genio, Héctor. Es el cebo perfecto para una mujer que no entiende de números. Ve ahora mismo y consigue su firma. 15 horas. Despacho del comandante de zona. El coronel Solís entró con una gruesa carpeta de firmas. En su rostro, la arrogancia de antes había sido reemplazada por una máscara de sumisión y miedo. Mi generala, le traigo un asunto urgente para su autorización. Según el Servicio Meteorológico, este invierno se espera una ola de frío histórica en Baja California. Para evitar que nuestros soldados sufran de hipotermia, necesitamos procesar este contrato hoy mismo para asegurar los suministros. Ximena, sin decir palabra, se ajustó las gafas y tomó los documentos. Era un expediente plagado de cifras diminutas y terminología contable compleja. Un comandante normal habría confiado en la explicación de su jefe de Estado Mayor y habría firmado después de una revisión superficial. Solís contaba en su mente. 3, 2, 1. Firma ya. Por favor. Pero la mano de Ximena no se movió. Comenzó a leer desde la primera página, línea por línea, siguiendo el texto con el dedo. 5 minutos. 10. 30. En el despacho solo se oía el sonido de las páginas al pasar. El sudor comenzó a perlar la frente del coronel Solís. Mi generala. La empresa proveedora me está presionando. Dicen que el plazo está a punto de vencer. Yo ya he revisado todo el contenido. Puede confiar en mí. Coronel Solís. Ximena lo llamó sin apartar la vista de los papeles. Esta empresa. Distribuidora El Tecate. ¿Verdad? La dirección registrada está en el municipio de Tecate. Si no me falla la memoria. Eso es puro campo. No hay nada más que ranchos. ¿Cómo una empresa sin bodegas va a suministrar 300,000 litros de diésel?
El corazón de Solís dio un vuelco. Ah, eso. La sede principal está en la Ciudad de México. Esa es solo una oficina de enlace. Debe haber un error en los papeles. ¿Un error? Y aquí, en la lista de precios de la ropa de invierno, veo que el costo es un 30% más alto que el precio de mercado. Dice que utiliza materiales especiales, pero no tiene el sello de la norma oficial mexicana. ¿Cuál es la razón para hacer pasar un producto sin certificación como si fuera reglamentario del ejército? La mirada de Ximena brilló a través de sus gafas. No estaba simplemente leyendo. Estaba identificando con precisión el flujo de los números y las contradicciones ocultas entre líneas. Eso. Es que al tratar de conseguir el material con urgencia, hubo que pagar una prima. Solís comenzó a tartamudear. Ximena cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo en el pecho del coronel. Veo que me tomas por tonta. Ximena se levantó. De la estantería detrás de su escritorio. Sacó un grueso código de justicia militar y un manual de normativas de intendencia y los arrojó frente a Solís. Cuando estuve en las fuerzas especiales, no solo me dediqué a las operaciones. Para sobrevivir en medio de territorio enemigo sin suministros, aprendí a la fuerza sobre gestión y adquisición de materiales. Y antes de tomar posesión, durante la última semana, me memoricé los libros de contabilidad de los últimos 10 años de esta zona militar. Las piernas de Solís comenzaron a temblar. Ella no era una simple militar de combate. Era un monstruo que combinaba inteligencia, astucia y fuerza. Sígueme. Ximena salió del despacho. Solís la siguió, tambaleándose como un animal camino al matadero. Se dirigieron al comedor de tropa. En la bodega trasera de la cocina, donde se preparaba la cena, Ximena señaló una cámara de congelación cerrada con un candado. Ábrela, mi generala. Ahí, por cuestiones de higiene. Solo el personal autorizado. He dicho que la abras. Ante el grito de Ximena, un cocinero abrió la puerta, temblando. Un olor nauseabundo salió de la cámara. Ximena entró sin dudarlo y abrió una de las cajas de carne de cerdo apiladas en un rincón. La etiqueta de caducidad tenía signos de haber sido alterada. Y la carne estaba oscura y descolorida. Esto también era obra de la red de suministros que manejaba el coronel Solís. ¿Es este el material de primera del que hablabas? Ximena le acercó el trozo de carne a la nariz a Solís. El hedor a podrido era insoportable. A mis soldados, a quienes considero mis hijos, les das de comer esta basura mientras tú te embolsas millones a sus espaldas. ¿Es eso lo que debe hacer un oficial? Fue un error. El proveedor me engañó. Yo no sabía nada. El coronel Solís cayó de rodillas, suplicando. Ximena lo miró con una expresión gélida. ¿No sabías? ¿Tú, el maestro de la administración? ¿Una persona que revisa cada papel meticulosamente no sabía de esto? De acuerdo. Demuéstrame que no sabías. Ximena se dirigió a un cocinero. Cocina esta carne ahora mismo. Sí, mi generala. Pero esta carne está echada a perder. Si la come, le dará una intoxicación. Lo sé. No es para mí. Es para el coronel Solís. El rostro de Solís se volvió ceniciento. Mi generala. Por favor. Se lo suplico. Cómela. Es la carne que tú autorizaste, la que tú aprobaste. ¿No decías que era de la mejor calidad? Cómela toda. No dejes nada. Si no, te entregaré ahora mismo a la Fiscalía Militar por malversación de fondos y abuso de funciones. Poco después, un plato de carne cocinada, que desprendía un olor repugnante, fue colocado frente a Solís. Ximena lo observaba con los brazos cruzados. Solís, con manos temblorosas, se llevó un trozo a la boca. Cada vez que masticaba, le subían las náuseas, pero la mirada azul acero de Ximena le impedía escupir. Glup. Solís, entre lágrimas y mocos, se tragó la carne podrida. Era la inmundicia que su propia codicia había creado. Ximena observó la escena hasta el final. Recuerda este sabor asqueroso. Es el sabor del crimen que cometiste vistiendo este uniforme. Ximena salió del comedor sin mirar atrás. A sus espaldas, se oía el sonido de Solís vomitando en el suelo. Era el sonido del alma del coronel Héctor Solís. El cerebro del cártel, derrumbándose. El coronel Héctor Solís, que había sido hospitalizado después de comer la carne podrida, regresó a sus funciones 2 días después. Había aguantado a base de suero, pero su rostro estaba demacrado. Más importante aún, en sus ojos ya no quedaba rastro de malicia. El terror hacia Ximena se le había grabado en los huesos. Pero lo que le esperaba era un infierno aún mayor. Recibió una llamada para presentarse en el despacho del comandante de zona. Cuando Solís entró, tambaleándose,
No solo encontró a Ximena, sino también a 3 hombres desconocidos de traje. Era un equipo de auditoría especial enviado desde el cuartel general del ejército. A su lado, el asesor jurídico tenía su laptop abierta. ¿Te has recuperado bien, jefe de Estado Mayor?, preguntó Ximena en voz baja mientras dejaba su taza de té. Sí, gracias por su preocupación. Ahora que ya estás mejor, es hora de hacer cuentas. A una seña de Ximena, el asesor jurídico proyectó la pantalla. En ella apareció un diagrama con los movimientos bancarios de Solís y el flujo de fondos hacia distribuidora El Tecate, que se extendía como una telaraña. En los últimos 3 años, la cantidad que has malversado desviando suministros militares asciende a un total de 12.3 millones de pesos. Y también hemos rastreado a dónde fue a parar parte de ese dinero. El final del diagrama no apuntaba sorprendentemente al subcomandante Arturo Montemayor, sino que el dinero había sido blanqueado a través de la compra de obras de arte en una galería propiedad de la esposa de Montemayor. Solís se quedó boquiabierto. Sabía que le había dado dinero a Montemayor, pero nunca imaginó que existieran pruebas tan concretas. Te creías muy listo, pero por mucho que corras, al final te atrapan. Sobre todo porque tu cuñado resultó ser muy hablador. La policía militar le compró un caldo de res y cantó como un pajarito. Solís sintió que las piernas le flaqueaban y se desplomó. Todo había terminado. Te doy a elegir. ¿Quieres cargar tú solo con toda la culpa y pudrirte 15 años en la cárcel? ¿O prefieres delatar a la cabeza y conseguir una reducción de condena? La mirada de Solís vacilaba. En ese momento, sonó el teléfono del escritorio de Ximena. Estaba en altavoz. Y una voz familiar se oyó al otro lado. Era el general Montemayor. Lealtad, mi generala. Habla el subcomandante Arturo Montemayor. ¿Está el coronel Solís ahí con usted? Ximena le hizo una seña a Solís para que guardara silencio y respondió. Sí, aquí está. Y el equipo de auditoría también. Ah, sí. ¿Qué problema? Mi generala, ese hombre me va a volver loco. Le dije tantas veces que fuera honesto, pero me engañó y anduvo haciendo esas cosas a mis espaldas. Yo no sabía absolutamente nada, así que, por favor, aplíquele el reglamento con la máxima severidad. No puedo perdonar a quien manche el honor de esta zona, aunque sea mi subordinado. La voz al otro lado del teléfono era increíblemente serena. Lo estaba usando como chivo expiatorio. Montemayor estaba abandonando a Solís sin miramientos para salvar su propio pellejo. El rostro de Solís se enrojeció de rabia y traición. Había trabajado como el perro de Montemayor durante más de 10 años. Se había ensuciado las manos con dinero sucio y le había cubierto las espaldas en todo. Y en el momento crucial, lo desechaba como un trapo viejo. Ximena sonrió fríamente mientras miraba a Solís. ¿Has oído? Así es como te ve tu amo. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Solís. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia e impotencia. Se mordió el labio tembloroso y gritó. ¡Hijo de puta! ¿Y todo el dinero que le di? Solís se abalanzó sobre el asesor jurídico y agarró la laptop. Voy a contarlo todo. Absolutamente todo. El libro de cuentas original está escondido debajo del colchón de mi cama en la residencia. Y las órdenes de personal que Montemayor me obligó a falsificar. La lista de sobornos. Todo está en mi memoria USB, como un dique que se rompe. Toda la verdad salió a borbotones. Ximena asintió, satisfecha. Con esto, el cerebro del cártel, Héctor Solís, se había autodestruido. Y al mismo tiempo, ella había obtenido el arma definitiva para acabar con la cabeza. Arturo Montemayor, policía militar. Procedan al arresto. Solís fue sacado de la oficina. Una figura lamentable sin sus insignias de rango. Pero su expresión era casi de alivio. En sus ojos había una determinación feroz. No se hundiría solo. Ahora solo quedaba uno. El origen de todo el mal. El subcomandante Arturo Montemayor. Ximena miró por la ventana. La luz de la oficina del subcomandante estaba encendida. Seguramente Montemayor estaría brindando. Aliviado. Pensando que se había librado de todo sacrificando a Solís. No te equivoques. El trago que te estás tomando ahora será el último. Ximena tomó el libro de cuenta secreto y la memoria USB que Solís había confesado. La noche era profunda. La oscuridad que oprimía la zona Cuchuma comenzaba a disiparse lentamente. Pero para que esa oscuridad desapareciera por completo, había que borrar la sombra más grande de todas. A la mañana siguiente, toda la zona militar estaba en conmoción. El rumor de que, después del comandante de batallón, también había sido arrestado el jefe de Estado Mayor, se extendió como la pólvora.
Los soldados celebraban y los oficiales que habían participado en la corrupción temblaban como hojas. El general brigadier Arturo Montemayor, al llegar a su trabajo y ver la oficina del jefe de Estado Mayor vacía, sintió una extraña inquietud. Sabía que Solís había sido arrestado, pero la comandante de zona, Ximena Escalante, estaba demasiado tranquila. No había venido a reclamarle, ni le había notificado de ninguna investigación adicional. Seguro que Solís habló de mí. ¿Le faltarán pruebas? ¿O tendrá miedo? Montemayor caminaba nervioso por su oficina. Intentó mover sus influencias, contactando a sus conocidos en el cuartel general del ejército y en la Secretaría de la Defensa. Pero, extrañamente, sus antiguos compañeros y superiores evitaban sus llamadas. Lo trataban como a un apestado. Me están aislando. Fue entonces cuando Montemayor se dio cuenta. Ximena no lo estaba atacando simplemente por la vía legal. Lo estaba aislando social y políticamente de forma metódica, como una serpiente que aprieta a su presa. Lenta, muy lentamente, le estaba cortando la respiración. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta y Ximena entró en la oficina del subcomandante. Iba sola, sin escolta. En su mano llevaba un viejo sobre de papel manila. Mi generala. ¡Qué sorpresa! ¿A qué se debe su visita?, preguntó Montemayor, esforzándose por parecer tranquilo, pero su voz temblaba ligeramente. He venido a tomar un café. Mi general. Por primera vez. Ximena se dirigió a él como mi general de forma directa, pero no era un título de respeto, sino de burla. Ximena se sentó en el sofá y colocó el sobre la mesa. El coronel Solís me dejó un regalo antes de irse. Me pareció una pena verlo sola, así que se lo he traído. La mirada de Montemayor se clavó en el sobre. Supo instintivamente que dentro estaba la hoja de la guillotina que le cortaría el cuello. Mi general, le daré la oportunidad de retirarse con honor. Presente usted mismo su solicitud de baja. Si lo hace, enterraré este sobre en silencio. No era un acto de piedad. Era un ultimátum. Pero Montemayor no era de los que aceptan tales ofertas. Era un hombre que había vivido toda su vida a base de intrigas y poder. Acorralado. Su instinto era mostrar los dientes. Ja ja ja. Ximena Escalante, creo que te equivocas de persona. Soy Arturo Montemayor. Todos los egresados del colegio militar están conmigo. ¿De verdad crees que puedes amenazarme con un trozo de papel? Has pateado un avispero que no debías. El rostro de Montemayor se contorsionó en una mueca demoníaca. Todavía confiaba ciegamente en el poder que creía tener. Ximena se levantó con una expresión de amargura. Rechaza la oportunidad que le ofrezco. Es una lástima. No he pateado un avispero. Estoy talando un árbol podrido. Ya veremos cómo se agitan las avispas cuando pierdan su nido. Ximena tomó el sobre y salió. Apenas se cerró la puerta, Montemayor agarró el portanombre de su escritorio y lo estrelló contra el suelo. ¡Cras! El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación junto con su respiración agitada. Así que quieres guerra. Veamos quién cae. Vamos a llegar hasta el final. Montemayor abrió su caja fuerte secreta y sacó un teléfono desechable. Llamó a un puesto de vigilancia en la zona más remota de la frontera. Allí estaba de servicio su último subordinado leal. Un capitán. Soy yo. Esta noche, necesito que crees una situación. Una grande. Que parezca un enfrentamiento real. Había tomado una decisión que nunca debió tomar. Apostar la seguridad nacional por su propio beneficio. Arturo Montemayor ya no era un soldado. Era un terrorista. La desesperada y brutal última jugada que Ximena tanto temía estaba a punto de comenzar. Una oscuridad impenetrable cayó sobre la frontera este. La luz de la luna estaba oculta por las nubes, creando una negrura absoluta. El sonido de las gotas de lluvia golpeando el muro fronterizo resonaba como un preludio siniestro. En un puesto de vigilancia del tercer batallón, el capitán Rafael Navarro, siguiendo las órdenes del general Montemayor, jugueteaba con el seguro de una granada de mano con dedos temblorosos. Mi capitán, ¿de verdad está seguro de esto? Si nos descubren, ¿es el paredón?, preguntó el sargento segundo, con la voz ahogada por el miedo. Navarro tragó saliva, recordando la promesa de ascenso y la considerable suma de dinero que Montemayor le había ofrecido. Para alguien cegado por la ambición, la codicia puede más que el miedo. Cierra la boca. Lo haremos pasar por un ataque de los del otro lado. Si la situación estalla, nosotros seremos héroes y esa generala estirada tendrá que renunciar por la responsabilidad del mando. ¿Entendido? Navarro apretó el botón de transmisión de su radio. A esta hora, se reporta situación de emergencia.
Se identifica movimiento no identificado al frente. Santo y seña no responden. Abran fuego. Boom. La granada que Navarro lanzó explotó justo al otro lado del muro, en la zona despoblada. Una columna de tierra se elevó con el estruendo. Esa fue la señal para que 2 soldados, previamente sobornados, comenzaran a disparar sus rifles FX-05 Ciucuatl al aire. Tra-ta-ta-ta-ta-ta. El silencio del desierto fronterizo se vio roto por el estruendo de los disparos. Las balas trazadoras rasgaron el cielo nocturno. A la misma hora, en la sala de mando y control de la zona, las alarmas sonaron como locas. A esta hora, se detecta intento de incursión enemiga en el sector del 3er batallón. Puesto de vigilancia bajo fuego. Bajo fuego. Ante el grito desesperado del operador, la sala de mando se convirtió en un caos. El General Montemayor, ocultando una sonrisa de satisfacción, se levantó de un salto y gritó deliberadamente. Activen el plan DN-13. Artillería en alerta. Preparen fuego de respuesta inmediata. En ese momento, la general Jimena Escalante entró en la sala. Llevaba puesto su chaleco antibalas y su casco, en equipo de combate completo. Ya había estado escuchando todas las comunicaciones por radio desde su residencia. A esta hora, se activa el plan DN-13 para toda la unidad. Sin embargo, la artillería se mantiene en espera. No se dispara ni una sola ronda sin mi orden expresa. Montemayor saltó, protestando. Mi generala, están atacando a nuestros hombres. Hay una incursión enemiga. Debemos responder con fuego de artillería de inmediato para tomar la iniciativa. Si dudamos, nos van a rebasar. Disparar artillería contra un enemigo no confirmado es empezar una guerra. Primero hay que evaluar la situación. Por Dios. Señora, en el campo están lloviendo balas y usted quiere evaluar la situación. Por eso pasa lo que pasa cuando una mujer toma el mando. Tiene demasiado miedo. Quítese. Yo tomaré el control. Montemayor intentó apartar a Ximena descaradamente. Los oficiales de la sala se quedaron helados. Era un intento de usurpar el mando en medio de una crisis. Pero Ximena no se movió ni un centímetro. Señaló la pantalla gigante. ¿Miedo? ¿Crees que tengo miedo? Mira bien esa pantalla. Ximena apuntaba a la imagen de la cámara térmica. En la pantalla en blanco y negro, el calor de los cañones de los rifles de sus propios soldados era visible. Pero no había ninguna firma de calor de un enemigo acercándose al otro lado del muro. Dicen que están en combate, pero no se ve el destello de los disparos enemigos. No hay puestos de vigilancia dañados, ni informes de heridos. Explotó una granada, pero el muro está intacto. ¿Qué crees que significa todo esto? Eso es porque el enemigo está disparando desde una posición oculta. ¿Oculta? ¿Acaso nos ataca un ejército de fantasmas que no detectan las cámaras térmicas? Y mira la dispersión de los disparos. Las balas de nuestros soldados no apuntan a un objetivo fijo. Se están disparando al aire. Esto no es fuego de respuesta. Es fuego a lo loco. El análisis de Ximena era frío y preciso. La intuición forjada en cientos de combates reales durante sus días en las fuerzas especiales le permitía detectar instintivamente una situación de combate falsa. Esto no es una provocación enemiga. Es un montaje interno o fuego por error. ¡Qué ridiculez! ¿No confía en sus comandantes en el frente? Confío. En mis ojos y en mi juicio. Ximena tomó el micrófono del operador de transmisiones. Capitán Rafael Navarro. Responda. Aquí la comandante de zona. Informe la posición y el tamaño exacto del enemigo. Al otro lado del altavoz se oyó la voz agitada de Navarro. De fondo, los disparos seguían sonando. CHHH. Aquí el capitán. Se estima un grupo enemigo numeroso, intentando cruzar el muro. Necesitamos fuego de apoyo. Fuego de apoyo. Su actuación era pésima. Ximena replicó con frialdad. No mientas. En este momento no hay ningún movimiento enemigo. ¿O acaso solo tú puedes ver al enemigo? No. No es cierto. Los vi claramente. Ahora mismo están lanzando granadas. Capitán Navarro. Esta comunicación está siendo escuchada en tiempo real por el cuerpo de ejército y el alto mando. Un informe falso es causa de ejecución sumaria. Te lo preguntaré por última vez. ¿Realmente hay un enemigo? Hubo un breve silencio. Solo se oía la respiración agitada de Navarro. A su lado, Montemayor sudaba frío y se mordía las uñas. Ximena no dejó pasar la oportunidad. Comandante del batallón de reconocimiento. Despliegue de inmediato al equipo de reacción rápida y rodeen ese puesto de vigilancia. No van a neutralizar al enemigo, sino a nuestros propios hombres. No disparen,
captúrenlos vivos. Si se resisten, sométanlos con las culatas de sus rifles si es necesario y tráiganlos. Mi generala, ¿se ha vuelto loca? ¿Va a hacer que nuestros hombres se apunten entre sí?, gritó Montemayor. ¿Nuestros hombres? Unos tipos que ponen en peligro a mis soldados y juegan con la seguridad nacional no son nuestros hombres. Son el enemigo interno, más despreciable que el de fuera. Ximena se giró lentamente para mirar a Montemayor. Debajo del casco, sus ojos ardían con una furia asesina. Y el cabecilla de ese enemigo está ahora mismo a mi lado. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas? Es cuestión de tiempo que ese capitán imbécil confiese. El nivel del soplón que infiltraste es así de patético. Ximena volvió a mirar la pantalla y ordenó. Operación, limpieza interna. Equipo de reconocimiento. Procedan. Quiero la situación controlada en 3 minutos. En la pantalla, se vio a los miembros del equipo de reconocimiento avanzando en la oscuridad y asaltando el puesto de vigilancia. Navarro y sus soldados, que disparaban al aire, fueron sorprendidos y sometidos sin apenas oponer resistencia. Los disparos cesaron. Solo el sonido de la lluvia volvió a llenar la sala de mando. Situación controlada. Capitán y cómplices capturados. Sin heridos. Ante el informe de la radio, a Montemayor le flaquearon las piernas y se desplomó. Su última apuesta había fracasado estrepitosamente. Ximena lo miró desde arriba con frialdad y dijo, «Buen trabajo, subcomandante. Gracias a ti. Hoy hemos tenido un excelente simulacro de contraincursión. Ahora, ¿qué tal si empezamos la verdadera guerra?» La verdadera guerra de Ximena no se libraría con armas, sino con la justicia y la ley. El amanecer estaba llegando. La lluvia que había caído toda la noche cesó, pero una densa niebla cubría el patio de armas de la 2. Zona militar. El capitán Navarro y los soldados implicados, arrestados de urgencia, fueron interrogados toda la noche en las oficinas de la policía militar. Ximena no participó directamente en los interrogatorios. No era necesario. Todas las pruebas circunstanciales y los registros de comunicación eran irrefutables. Navarro, aterrorizado, confesó todo antes de que el interrogador golpeara la mesa por primera vez. Fue el subcomandante. El general Montemayor me lo ordenó. Me dijo que si creaba la situación, mi ascenso estaba garantizado, y que si algo salía mal, él me cubriría las espaldas. Yo solo seguí órdenes. Las transcripciones y las declaraciones juradas se apilaron en el escritorio de Ximena. La última pieza del rompecabezas había encajado. Ximena se vistió con su uniforme de gala. Las condecoraciones en su pecho brillaban, testimonio de su carrera militar. Se puso la gorra de servicio y los guantes blancos. Mi generala. Han llegado el fiscal general de justicia militar y el jefe de la policía militar del cuartel general del ejército, informó su ayudante de campo. Ximena asintió. No pensaba resolver esto con una simple sanción disciplinaria interna. Esto era un delito equiparable a la sedición. Un escándalo mayúsculo que había movilizado al alto mando del ejército. Y Ximena, en el centro de ese escándalo, tenía el sartén por el mango. A las 10, se ordenó una formación de emergencia en el patio de armas. Todas las tropas y oficiales se formaron en filas. En el estrado estaba la general de división Ximena Escalante, y a su lado, los fiscales militares enviados desde el cuartel general, con rostros severos. Debajo del estrado, arrodillados y atados, había 3 hombres, el teniente coronel Javier Ríos, el coronel Héctor Solís y el instigador de la noche anterior, el capitán Rafael Navarro. Pero faltaba una persona. El llano Brigadier Arturo Montemayor no aparecía. Se había encerrado en su despacho bajo llave y se negaba a salir. Era su última y patética resistencia. Ximena tomó el micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en toda la unidad. Estimados soldados de la zona Cuchuma, hoy me presento ante ustedes con el corazón apesadumbrado. Nosotros, que vigilamos esta frontera, debemos ser el escudo que protege la vida de nuestro pueblo. Sin embargo, estos hombres que ven aquí atados han traicionado ese sagrado deber. Por su codicia personal, han corrompido esta unidad y han puesto en peligro a sus compañeros. Las miradas de los soldados se clavaron en los prisioneros. Eran miradas de ira y desprecio. En particular, se ha descubierto que el tiroteo de anoche en la línea no fue una provocación enemiga, sino un montaje orquestado por el subcomandante Arturo Montemayor para encubrir sus propios crímenes. Un murmullo se extendió como una ola. Los soldados no podían creerlo, que un general, un hombre con estrellas en el hombro,
Hubiera ordenado apuntar las armas contra sus propios compañeros. Era algo que iba más allá de lo imaginable. A partir de hoy, voy a extirpar este tumor podrido. Sin importar el rango. Todo aquel que haya manchado el honor de un soldado pagará por ello. Ximena bajó del estrado y le hizo una seña al jefe de la policía militar. Vamos al despacho del subcomandante. Derriben la puerta si es necesario. Pero sáquenlo de ahí. Ximena y los policías militares entraron en el edificio del cuartel general. Frente al despacho de Montemayor reinaba el silencio. La puerta estaba cerrada a cal y canto. General Montemayor. Soy el jefe de la policía militar. Abra la puerta. Tenemos una orden de arresto. No hubo respuesta. Solo se oía un ruido de papeles arrugándose dentro. Ximena no esperó más. Derriben la puerta. Cras. Los policías militares echaron la puerta abajo. La habitación estaba llena de un humo acre. Montemayor estaba junto a una trituradora de papel, destruyendo documentos. La ventana estaba abierta y en el suelo había restos de un disco duro quemado. Al ver entrar a los policías, dio un respingo y retrocedió. Esto es ilegal. ¿Cómo se atreven a entrar así en el despacho de un general? Fuera, fuera todos. Montemayor estaba medio loco. Agarró la pistola que tenía sobre el escritorio. Los policías, tensos, le apuntaron con sus armas. No se acerquen. Si se acercan, disparo. No moriré solo. Su mano temblaba violentamente. Apuntaba a Ximena. Pero ella, sin pestañear, se acercó a él. Dispare, dijo Ximena con voz tranquila. ¿Cree que dispararle traerá la paz? ¿O piensa suicidarse? No crea que puede escapar quitándose la vida como un cobarde. Le haré lamentar cada día de su vida lo que ha hecho. Tú, por tu culpa. Tú arruinaste mi vida. Si no hubieras venido. Su vida no se arruinó porque yo viniera. Usted ya estaba podrido. Y yo solo seguí el hedor. Me avergüenzo de los días en que tuve que saludar a alguien como usted, que no merece vestir este uniforme. Ximena se acercó hasta quedar cara a cara con Montemayor. El cañón de la pistola casi tocaba su frente. Los ojos de Montemayor se movían frenéticamente. Eran los ojos de un cobarde. Incapaz de disparar. Incapaz de morir. Con un movimiento rápido como el de un relámpago. Ximena le golpeó la muñeca, haciendo que la pistola cayera al suelo, al mismo tiempo que el arma chocaba contra el piso. Los policías se abalanzaron y lo sometieron. Inmovilizado en el suelo, Montemayor aullaba como un animal. Suéltenme. ¿No saben quién soy? Soy Arturo Montemayor, del heroico colegio militar. Ximena lo miró desde arriba y le tendió la mano a un policía. Las esposas. Y quítenle las insignias. El policía arrancó bruscamente las estrellas de general del uniforme de Montemayor. El sonido del velcro al desgarrarse fue como un grito. Ximena le puso personalmente las esposas. El frío sonido metálico del cierre anunció el fin de la situación. Arturo Montemayor. Queda usted arrestado por violación del Código de Justicia Militar. Abuso de autoridad. Amenazas y conspiración para la sedición. Ya tendrá oportunidad de dar sus excusas en el tribunal militar. Montemayor bajó la cabeza y comenzó a sollozar. Su caída fue total. Ximena ordenó a los policías que se lo llevaran. Mientras observaba la espalda de Montemayor siendo arrastrada por el pasillo, dejó escapar un profundo suspiro. Más que victoria, sentía amargura. Siempre era doloroso presenciar el final de alguien que no había podido soportar el peso del uniforme. En ese momento, al final del pasillo, alguien aplaudió. Era el fiscal general de justicia militar. General Escalante. Realmente impresionante. No sabía que la leyenda de las fuerzas especiales también funcionaría en un puesto administrativo. Usted ha salvado esta zona. Ximena esbozó una leve sonrisa y saludó. Esto aún no ha terminado. Mi general. Ahora es cuando empieza el verdadero trabajo. Hay que restaurar la disciplina. Sanar las heridas de los soldados. Usted puede hacerlo. En el alto mando, la percepción sobre usted ha cambiado por completo. Después de esto, nadie dudará de su liderazgo. Ximena miró por la ventana. En el patio de armas, los soldados seguían en formación. Sus miradas eran diferentes. Ya no había miedo ni desconfianza, sino expectación y respeto hacia su nueva comandante. La niebla se disipaba y un sol claro comenzaba a bañar el cielo de la zona Cuchuma. Vayamos. Los soldados nos esperan. Ximena comenzó a caminar con paso firme. El sonido de sus botas resonaba con autoridad en el pasillo, en el lugar donde había extirpado la carne podrida. Era hora de que creciera carne nueva. El panorama que dejó la tormenta fue desolador.
Tras el evento sin precedentes del arresto de la cúpula de la zona, la 2. Zona militar era como un barco a punto de hundirse. La preocupación por el vacío de poder, la inquietud entre los soldados y la ansiedad de los oficiales, que temían ser llamados a declarar en cualquier momento, pesaban sobre toda la unidad. Pero la general de división Ximena Escalante no les dio tregua. Sabía que para que creciera carne nueva donde se había cortado lo podrido, no bastaba con quedarse quieto, sino que había que moverse con vigor. A partir de hoy, se reanuda el adiestramiento en todas las unidades. Las tareas administrativas se reducirán al mínimo y todas las actividades se centrarán en la preparación para el combate. Las órdenes de Ximena eran tajantes. Ella no era una comandante que se sentaba en su despacho a firmar papeles. Se puso su uniforme de campaña, se pintó la cara con camuflaje y salió al patio de armas. ¿Qué la generala va a correr con nosotros? Los soldados murmuraban entre ellos. A la hora del pase de lista matutino, Ximena se colocó en la primera fila. Llevaba puesta una mochila de campaña de 20 kilos. Al ver a su comandante equipada, los oficiales de Estado Mayor y los comandantes de regimiento, que habían salido en ropa deportiva, corrieron a buscar sus equipos. El honor de un soldado no reside en sus insignias, sino en el peso de las gotas de sudor que derrama. Síganme. Ximena comenzó a correr, liderando la formación. Era una carrera de 10 kilómetros por la sierra, un terreno montañoso y accidentado. Al principio, los soldados la siguieron con dudas, pero al pasar los 5 kilómetros, muchos empezaron a quedarse atrás. El sonido de los jadeos llenaba el sendero. Era un recorrido que agotaría incluso a los soldados más jóvenes. Pero Ximena no flaqueó. Su respiración era constante y sus pasos rítmicos. Era la resistencia de acero forjada en los entrenamientos que superaban los límites humanos de sus días en las fuerzas especiales. Los más rezagados, como era de esperar, eran los oficiales de oficina con sobrepeso. Estaban a punto de desplomarse, con caras de sufrimiento. Fue entonces cuando Ximena redujo la velocidad y se acercó a ellos. Será mejor que se levanten. En el campo de batalla, si te rindes, estás muerto. Su voz tenía una severidad glacial, pero al mismo tiempo, les tendió la mano y los ayudó a ajustarse las mochilas. Somos una unidad. Si yo llego hasta el final, ustedes también. Nadie se queda atrás. Ximena tomó el fusil de un teniente agotado y se lo echó al hombro. Y volvió a correr. Al ver esto, la mirada de los soldados comenzó a cambiar. No era un espectáculo para la galería. Ella era real. Esa mujer. No. Esa generala. Estaba dispuesta a sudar y a revolcarse en el barro con ellos. ¡Ah! Con valor. Gritos de ánimo surgieron entre los soldados. Sin que nadie se lo ordenara. Comenzaron a ayudarse mutuamente, siguiendo a Ximena. Fue el momento en que una nueva corriente de sangre fresca comenzó a circular por la unidad, que había estado estancada en aguas podridas. No fue solo el entrenamiento. Ximena reformó por completo el servicio de comedor. Recuperó todo el presupuesto que el coronel Solís había malversado y lo invirtió en mejorar la calidad de la comida. A la hora del almuerzo, Ximena apareció por sorpresa en el comedor de tropa. Tomó una charola y se sentó entre los soldados. El menú era carne al pastor, verduras frescas para tacos y una sopa de tortilla con abundante aguacate. ¿Qué tal está la comida? El soldado raso que estaba sentado frente a ella se sobresaltó e intentó levantarse de un salto. Siéntate. A la hora de comer no se molesta ni a los perros. Come tranquilo. Sí, mi generala. Está muy buena. La carne no huele mal y hay mucha. Los ojos del soldado se humedecieron. Hasta hace unas semanas, tenían que comer arroz rancio y sopas aguadas, por el dinero que los de arriba se robaban. Los soldados pasaban hambre. Pero ahora era diferente. Come mucho. Un buen soldado tiene que comer bien, dormir bien y pelear bien. Si en el futuro falta algo, dímelo cuando quieras. Mi puerta siempre está abierta. Ximena le sirvió un poco más de su propia carne al pastor en la charola del soldado. En ese momento, no parecía un demonio aterrador, sino una hermana mayor, o incluso una madre, tosca pero genuina. Las risas florecieron por todo el comedor. El muro de desconfianza y cinismo que el cártel había construido se estaba derrumbando, y en su lugar se estaba levantando un sólido cimiento de camaradería. Pero Ximena no bajó la guardia. Identificó a los oportunistas que aún se escondían, esperando su momento. No eran parte del círculo de Montemayor, pero habían sido espectadores silenciosos de la corrupción. Ximena los reunió en el auditorio. No voy a preguntarles por el pasado. Quiero creer que si guardaron silencio no fue por falta de valor,
sino porque no tuvieron un líder correcto. Los oficiales bajaron la cabeza. La vergüenza les enrojeció el rostro. Pero a partir de hoy, las cosas serán diferentes. A quien vea una injusticia y cierre los ojos, a quien trate a sus subordinados como herramientas, a quien mancille el valor de este uniforme, le arrancaré yo misma el uniforme con mis propias manos. No me sean leales a mí. Sean leales a la patria, al pueblo y a esos soldados. ¿Entendido? Lealtad. A la orden. El grito hizo retumbar el auditorio. No fue una respuesta forzada. Fue un juramento que brotaba del fondo de sus corazones. La promesa de volver a ser verdaderos soldados. Ximena vio esperanza en sus ojos. La zona Cuchuma, por fin, estaba despertando. El tiempo pasó volando. El viento cortante de la costa de Baja California amainó, y en las colinas cercanas al muro fronterizo, las flores silvestres del desierto comenzaron a florecer. No solo cambió la estación. La segunda zona militar, la zona Cuchuma, había renacido de sus cenizas. La infame reputación de ser el cementerio de generales y una unidad problemática era cosa del pasado. Ahora se estaban convirtiendo en una de las unidades con la moral más alta y la mayor capacidad de combate de todo el ejército. El día de la competencia nacional de unidades de élite, los mejores equipos de reconocimiento de todo el país se reunieron en un solo lugar. En el pasado, la 2. Zona siempre quedaba en los últimos puestos. Su condición física, su táctica, el mantenimiento de su equipo, todo era un desastre. Los miembros de otras unidades, al ver el escudo de la 2. Zona, se burlaban. Ah, esos son para subir el promedio. Pero esta vez era diferente. Los ojos del equipo representativo de la segunda zona, formados en el patio de armas, brillaban con ferocidad. Sus uniformes estaban impecables y su piel, curtida por el sol. Y lo más importante, a su lado estaba la general de división Ximena Escalante. No se pongan nerviosos. El sudor que hemos derramado no miente. Ustedes son los mejores guerreros. Y yo soy su garantía. Vayan y demuestren quiénes somos. La competencia comenzó. Marcha forzada por la montaña, pista de obstáculos, tiro, evacuación de heridos. Una prueba tras otra, a cada cual más difícil. Los movimientos del equipo de la 2. Zona eran precisos como un mecanismo de relojería. Los blancos de tiro quedaron perforados en el centro, y superaron la pista de obstáculos como si volaran. Los comandantes de las otras unidades los miraban boquiabiertos. ¿Esa es la segunda zona? ¿La misma que quedó en último lugar el año pasado? Es otro mundo. Están al nivel de las fuerzas especiales. El resultado fue una victoria aplastante. La 2. Zona arrasó en todas las pruebas, obteniendo el primer lugar general. Cuando el líder del equipo subió al podio para recibir el banderín de campeón, Ximena aplaudió en silencio desde las gradas. Sus ojos se enrojecieron. No era una simple victoria. Era la recuperación de la autoestima de unos soldados que se habían hundido en el derrotismo y que ahora se levantaban por sus propios medios. Esa noche, de regreso a la base, se celebró una fiesta por la victoria en el gran patio de armas. No había luces de colores ni un banquete caro. Solo era una reunión sencilla con carnitas y tequila. Pero el ambiente era más cálido que nunca. Ximena subió al estrado. Los soldados la aclamaron. Mi generala. La queremos. Todo es gracias a usted. Mi generala. Ximena levantó la mano para calmar los vítores. Gracias. De verdad. Gracias. Estoy muy orgullosa de ustedes. Sus palabras hicieron que los soldados guardaran un silencio respetuoso. Cuando llegué aquí, sus ojos no tenían vida. Pero ahora, sus ojos están vivos. Confío en ustedes. El muro que ustedes protegen es inexpugnable. Somos fuertes. Somos fuertes. Cuchumá. Cuchumá. El grito de los soldados rasgó el cielo nocturno. Ximena, al verlos, pensó, lo que había cambiado este lugar, manchado por el poder y la corrupción. No había sido la política ni el dinero. Habían sido los principios. La sinceridad y la camaradería forjada sudando juntos. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Ximena se escabulló y subió a la azotea de la sala de mando y control. El cielo nocturno estaba cuajado de estrellas. A lo lejos, las luces del muro fronterizo brillaban como una cinta luminosa. En ese momento, alguien más subió a la azotea. Era el nuevo jefe de Estado Mayor, un hombre íntegro y trabajador, todo lo contrario al coronel Solís. Mi generala. Aquí estaba. Los soldados la están buscando para lanzarla por los aires. Me van a romper la espalda, respondió Ximena con una sonrisa.
El jefe de Estado Mayor se paró a su lado y contempló el paisaje nocturno. Mi generala. Sinceramente, al principio estaba preocupado. Me preguntaba si una mujer comandante podría manejar esta unidad tan difícil y en una zona tan remota. Pero me equivoqué. Usted es la soldado más fuerte que he conocido. La fortaleza no reside en la fuerza física. Reside en saber qué es lo que debes proteger. Y en estar dispuesto a sacrificarte por ello. Esa es la verdadera fortaleza. Y yo he visto esa fortaleza en nuestros soldados. Ximena sacó de su bolsillo una vieja fotografía. Era una foto con sus compañeros de las fuerzas especiales que habían caído en combate. ¿Me están viendo? Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Les habló a sus compañeros en silencio. En su corazón, la razón por la que vestía el uniforme no era el honor ni el poder. Era la promesa que les hizo a sus compañeros caídos de proteger este país también por ellos. Jefe de Estado Mayor. A la orden. Mi generala. Mañana temprano saldré a inspeccionar los puestos costeros. Esta vez no iré en helicóptero. Iré a pie. Quiero estrechar la mano de cada uno de los centinelas. Entendido. Mi generala. Prepararé todo. Ximena se apoyó en la barandilla y respiró hondo. El aire frío de la noche ya no olía a podredumbre. Olía a tierra. A mar y al olor saludable del sudor de los soldados. Es una buena noche. Volvió a mirar el muro fronterizo a lo lejos, como las luces de vigilancia que brillaban en la oscuridad. Su mirada era un faro inextinguible que iluminaba la zona Cuchuma. Aquellos que se burlaron de ella, llamándola escuincla y griega perra, habían desaparecido. Ahora solo quedaban una verdadera soldado, la general de división Ximena Escalante, y una zona militar de acero que creía en ella y la seguía. Se ajustó la gorra y, con paso lento pero firme, descendió hacia el patio de armas, donde resonaban los vítores de sus soldados. Lealtad. El saludo de un centinela en la oscuridad sonó claro y nítido. La general de división Ximena Escalante respondió al saludo. Lealtad. Buen servicio.